Dice la palabra, Apocalipsis 20, 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto al final de los tiempos. Toda persona que ha existido en la historia de la humanidad tiene su nombre escrito en algún libro. Nosotros como creyentes debemos estar conscientes que nuestro nombre está escrito en un libro. Conviene saber en qué libro está escrito nuestro nombre, porque está escrito en algún libro. Enseña la palabra de Dios aquí que para unos su nombre estará escrito en un libro que constata que irán para estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, con Él. En tanto que muchos otros, sus nombres estarán presentes en un libro, otro libro, que constatará su inclusión en una eternidad en el infierno, apartados para siempre de Dios en un lugar de tormento, un lugar de soledad, un lugar de llama, oscuridad y mucho tormento. Un lugar que ha sido, como enseña la palabra de Dios, preparado para Satanás, sus demonios, que se rebelaron contra Dios, y a dónde también irán los que murieron sin Cristo, los que rechazan a Jesús. Nosotros tenemos que estar conscientes, nuestro nombre va a estar en un libro. ¿En cuál libro estará nuestro nombre? En el juicio final, este juicio que aparece en Apocalipsis 20, del gran trono blanco, los muertos de todas las épocas, millones de millones, frente a Dios, de pie, van a ver el libro de sus vidas abierto delante de Dios para ser juzgados por Él conforme a la palabra de Dios, como dice Juan 12:48, es mi palabra la que los va a juzgar en el último día. Y los hombres serán juzgados por sus obras, todos sus actos, sus motivaciones, sus hechos, pensamientos, palabras, toda su vida desnuda frente a Dios y al resto de la humanidad.
para ser juzgada. El que no se halle inscrito en el libro de la vida, dice la palabra, fueron lanzados al lago de fuego. Esto es el infierno. La persona en la Biblia que más enseña sobre este tema es Jesucristo. Si uno tiene un problema con esto y duda de la existencia de un lugar así, o de la existencia de Satanás y sus demonios, va a tener un problema personal con Jesucristo cuando esté de pie frente a Él para ser juzgado por su incredulidad. La Biblia enseña que hay dos muertes, que hay dos nacimientos, que hay dos resurrecciones y que hay dos vidas. Una vida antes de Cristo y otra vida con Jesucristo. Una es una vida natural y la otra una vida sobrenatural, espiritual. Cuando el que cree en Jesucristo y nace de lo alto, nace del Espíritu, como dice el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, esa persona nace de nuevo. La palabra de Dios también enseña de dos resurrecciones. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La primera resurrección se va a producir cuando Cristo venga por su iglesia, en lo que se llama el arrebatamiento, antes de la gran tribulación, cuando Cristo venga por segunda vez para juzgar a la humanidad. Y después de eso, por 1000 años, reine en este mundo con sus santos, y ahí estaremos nosotros. Y después de eso viene lo que aparece en Apocalipsis 20, después de los 1000 años. ¿En cuál libro va a estar nuestro nombre? Leemos Apocalipsis 21, versículo 10. Y dice lo siguiente, escribiendo el apóstol Juan, el libro de Apocalipsis, que es uno de los libros más edificantes que puede leer el creyente, porque ahí está el futuro, el fin de todas las cosas. Me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al oriente,
3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida como un cuadrado, su longitud es igual a su ancho. Con la caña midió la ciudad, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos según medida de hombre, la cual era la del ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el 10º de crisopraso, el 11º de jacinto y el 12º de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. En ella no vi templo porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Cuando Dios creó el mundo, hágase la luz, y la luz fue, y separó Dios la luz de las tinieblas el primer día. Al cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas. Por 3 días es solamente la luz del Verbo de Dios, Jesucristo, la luz del mundo, el que le da la luz, y es Él el que va a dar la luz en la Nueva Jerusalén. Ahí no va a haber sol, ni luna, ni estrellas. Es una nueva creación. Precioso. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella. Las naciones, enseña Jesucristo, van a ser juzgadas conforme al trato que le han dado al pueblo judío, a la nación de Israel. Ese es el juicio a las naciones. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es ahí donde nosotros tenemos que tener conciencia y seguridad que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. El Señor conoce a los suyos y Él es quien inscribe, y Él sabe quiénes son los que están inscritos en su libro, el libro de la vida del Cordero. El Señor está atento a nuestros nombres. Él está atento a nuestras vidas. Él está atento a nuestro pasado, a nuestro presente, a nuestro futuro. Él ha dispuesto que nuestro nombre esté en el libro de la vida del Cordero. Él ha hecho posible para toda la humanidad que crea en Él, que su nombre sea inscrito en ese libro. Pero para eso tiene que darse las condiciones que la palabra de Dios enseña,
que tienen que estar presentes en la vida de una persona en un momento para que su nombre pase del simple libro de la vida al libro de la vida del Cordero. Aparecen muchos libros en la Biblia. En Malaquías 3:16, por ejemplo, aparece el libro de la vida del Cordero con otro nombre, como un libro de memorial. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Un memorial. Él está atento y deja escrito en su libro de memorial todo lo que es de un hombre, una mujer de fe que cree en Él. En el Salmo 69:28 aparecen dos libros mencionados. El libro de los vivientes, que también es llamado el libro de la vida, y el libro en el cual están inscritos los justos, el libro de la vida del Cordero. Nosotros tenemos que tener seguridad en qué libro estamos inscritos. ¿Solamente en el libro de la vida o en el libro de la vida del Cordero? El libro de la vida aparece mencionado varias veces en las Escrituras, y en ese libro aparecen los nombres de todo ser humano que en algún momento recibió al instante de la concepción vida de parte de Dios, en el momento de la concepción. Nuestro mundo, el mundo, la cultura de hoy en día, que rechaza a Dios, rechaza el testimonio de Dios, de la palabra de Dios, y actúa en absoluta rebelión a todo principio establecido por Él en su palabra. Todas las naciones están envueltos en darle muerte a niños inocentes. Y la discusión para muchos es en qué momento ese ser recibe vida. La palabra claramente enseña: hay un instante, la concepción, en que recibe vida de parte de Dios. Y en ese instante, esta es la condición del ser humano que enseña la palabra de Dios a través del Salmo 139, Salmo del rey David. Y podemos leer Salmo 139, leemos del versículo 13 al 16. Salmo 139. Dice así: tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Dios creó al hombre y a la mujer, y la ciencia, a pesar que siempre va detrás, muy detrás de la palabra de Dios, cada día comprueba de que es así. Existe el género masculino y el femenino. No existe una mentira de parte de Dios. Existe el varón y la mujer, punto final. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. En el libro de la vida es puesto el nombre de todo ser humano, de toda la historia de la humanidad, en el momento de la concepción. Y Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella, en la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, la que Él va a crear después que haya desaparecido toda la creación actual, todas las galaxias, el universo, todo cuando sea enrollado como un antiguo pergamino. La tierra, dice la palabra, va a perecer por fuego. Las estrellas, todo lo creado, y va a haber una nueva creación. Y en esa nueva creación no va a entrar ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que han nacido del Espíritu de Dios, nacido de nuevo, son inscritos en el libro de la vida del Cordero al instante en que nacen de lo alto. Así como Jesucristo enseñó que el primer nacimiento es por agua. Y sabemos nosotros, las mujeres saben, cuando se rompe la bolsa de agua es porque viene la guagua. Es inminente el nacimiento por agua. Pero también enseñó el nacimiento de lo alto, el nacimiento del Espíritu, el nacer de nuevo. Y ese que se produce en el instante mismo de la conversión, del nacer de nuevo. La Biblia enseña ampliamente cómo nacer de nuevo. Yo creo que uno de los ejemplos más notables que aparece precisamente en el momento que Jesucristo está en la cruz. Y hay dos ladrones, uno a la izquierda, el otro a la derecha de Jesús. Y leamos Lucas 23 para ver cómo este hombre, uno de los ladrones, nace de nuevo, colgado en la cruz, nace de nuevo. Y leo Lucas 23, versículo 32. Dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesucristo está en la cruz con el sufrimiento más intenso, pero Él nunca pierde control, nunca, siempre está en control. Y en esa condición tremenda de dolor, sufrimiento, que la persona que está pasando eso podría estar por ese sufrimiento concentrado en lo que le está pasando, Jesucristo es diferente. Y Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios.
Esa gente está diciendo este mensaje. Y el ladrón en la cruz está escuchando eso. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Es increíble cómo Dios puede usar a la gente más inesperada, diciendo palabras que quizás ellos no tienen ninguna conciencia de que está siendo usado eso por Dios para poner fe en el corazón de una persona, para tocarle el corazón y hacerle ver de que él es pecador, que está mal frente a Dios. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro se toma de todo esto que aparentemente son insultos y burlas, y él se toma, respondiendo, lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Reconoce su condición. Dios se relaciona en verdad, porque Él es verdad. No se relaciona con gente que trata de engañar a Dios o engañarse a sí mismo. No se relaciona de esa manera, se relaciona en verdad. Y el ladrón de la cruz está en verdad, relacionándose, está reconociendo. Él está justamente ahí por sus actos, lo que él ha hecho. Esa es su condición. Pero ningún mal hizo. Él no tiene conciencia, pero en ese instante se ha levantado una multitud de millones de ángeles en el cielo que están, aleluya, aleluya, porque este es el Cordero de Dios, el que está pagando por todos los pecadores, por todos los condenados, por todos los culpables en toda la historia de la humanidad, incluido el que está colgado en la cruz. Precioso, precioso. Reconoce su perdición, su pecado, y se dirige a Jesús con fe. Miren lo que le dice. Y dijo a Jesús, él está colgado, está sufriendo, todo. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, todo lo que él escuchó, lo creyó. Lo creyó en Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no tiene conciencia, pero hay algo sobrenatural de tremenda importancia para su vida que ha ocurrido. Porque Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero, de la cruz, condenado a la gloria. Ahí pasas. El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
el ladrón de la cruz, nació de nuevo. Así es como la Biblia enseña que una persona nace de nuevo. Reconoce su condición apartado de Dios, que ha hecho cosas mal en la vida. Y dirige su vista de fe al Salvador del mundo, al que lo puede salvar, a Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en ese momento que uno se toma de Él, que cree en Él, en un instante el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, transforma a esa persona, hace un milagro interno en su vida. Porque esa persona, cuando él nació de mujer, nacimiento por agua, en algún momento, cuando ya tuvo conciencia, hizo algo en su vida que lo apartó de Dios. Y en ese instante, ese niño, al hacer algo consciente, ofensa a Dios, hace que su espíritu que estaba vivo a Dios muera. El pecado, el fin del pecado es muerte. Un pecado mata el espíritu del ser humano. Y entonces ese espíritu muerto solamente puede nacer de nuevo por la acción del Espíritu Santo cuando la persona reconoce su condición y cree en Jesucristo para salvación. Ahí nace de nuevo. Y aunque uno en ese instante no tiene conciencia de muchas de las cosas que están ocurriendo, una de las cosas que está sucediendo es precisamente que su nombre ha pasado del libro de la vida de todos los seres humanos al libro de la vida del Cordero. Y en ese momento que su nombre es inscrito en el libro de vida del Cordero, entonces el libro ese personal, con todos los pensamientos, las acciones, las intenciones, las obras, los actos, los pecados, todas las cosas, es tomado por Dios y echado al mar del olvido, para nunca recordarlo jamás. Y la persona no va a estar, el creyente, en ese juicio de trono blanco, en pie delante de Dios para ser juzgado. No va a estar ahí. No va a estar. Porque él va a estar en la presencia de Dios, con Dios, en la ciudad celestial. Siempre va a estar con Él. Lo que nosotros debemos esperar en este tiempo, en los últimos tiempos que vivimos, Jesucristo viene por su iglesia y Él se lleva a todos los nacidos de nuevo de todas las naciones. En este momento el Espíritu Santo se está moviendo en naciones como Irán. No aparecen las noticias. Irán, China. Puede decir todo lo que quiera el gobierno chino, pero el evangelio crece y crece en China. Son millones. En la India, al centro de la India hay regiones donde en este momento hay tremendo avivamiento. El Espíritu Santo se mueve en todo el mundo. Y hay gente que está naciendo de nuevo. Y Jesucristo
está por venir a buscar a su iglesia. Y en un instante, dice la palabra, usa la misma palabra que se usa para el que nace de nuevo. La palabra en un instante nos arrebata, harpazo en el griego. Nos vamos a su presencia. Nos vamos a su presencia. Si sucede eso ahora, nos vamos a su presencia. Esa es la iglesia de Jesucristo. Los que han nacido de nuevo, inscritos en el libro de la vida del Cordero, para estar reinando y gobernando con Él. Y cuando Él venga a juzgar el mundo, ahí venimos con Él. Y por 1000 años gobernamos sobre esta tierra, 1000 años. Así que prepárense. La cosa se pone muy buena, pero muy buena. Es muy bueno estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor. Debiera uno tener, no sé, un letrero o algo en la casa que diga: estoy inscrito en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor. Eso arregla cualquier problema. Y dice ahí, la segunda muerte no va a tener poder sobre los que han nacido de nuevo. No tiene poder. No van a recibir un juicio como ese juicio del trono blanco, sino que ellos van a recibir un juicio de recompensa. De recompensa. El Señor los va a recompensar por todo lo que han hecho en la fe. En el nombre de Él los va a recompensar. Hasta un vaso de agua que le dieron por ahí a un sediento. Todo va a ser recompensado por Dios. Es precioso lo que Él tiene para el futuro. Pero mientras esta humanidad sigue tan ajena a todo lo que Jesucristo enseña y se prepara para un juicio, nosotros tenemos, porque la palabra lo dice, hacer la voluntad de Dios y llevar el Evangelio a todas las naciones. Tenemos que hacerlo. Gracias, Señor, por todos ustedes. Le estoy hablando a la cámara en Haití. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que me está viendo también Pablo en Brasil. Saludos. Gracias, Señor, en Segovia. Y sé, porque el Señor me lo ha mostrado, hay una persona en Hungría. Le voy a hablar a esta persona en Hungría. Sé que eres un joven. Este mensaje, this message, God gave it to you. It is time for you to leave what you're doing and coming back to the God of your fathers. Jesus gave His life for you. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay aquí alguna persona que cree que no ha nacido de nuevo, este es tiempo para eso. Vamos a tomar un instante para que pueda reconocer su condición frente a Dios como el ladrón de la cruz y fijar su vista en Él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor lo va a tomar.